miembros apendiculares, ¿verdad? Entonces va a ser, hacer un repaso tal vez en la tema, ¿ya? Bien, ¿cómo está constituido la pelvis? ¿Sí? La pelvis va a estar constituido por los huesos ilíacos, el sacro y el coxis, ¿no? Como les decía anteriormente, ya hemos visto lo que es la parte de la descripción del hueso ilíaco. Pues sabemos que este hueso va a estar constituido primitivamente por tres partes, ¿verdad? Que corresponde al ilion, al isquion y al pubis, ¿no? Que se osifican obviamente y constituyen el hueso dorsal o el ilíaco, ¿no? Que constituyen solamente una estructura ósea. Ya lo hemos visto también en la parte descriptiva, cómo está constituido, que por ejemplo corresponde a la cara íntegra del I, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que reconocer esta estructura por su importancia de descripción. Ahora, lo que es la línea ha quedado innominada, ¿sí? La línea innominada que va a permitir la división en la pelvis, ¿no? En dos porciones, una porción superior o pelvis falsa y una porción inferior de la pelvis verdadera, ¿ya? Entonces, estas son las estructuras. El sacro, de la misma manera, sabemos que va a estar constituido por la articulación de los 5 huesos sacros que se articulan y obviamente van a dar esta forma, ¿no? Presentando lo que ya hemos visto igual los orificios anteriores, posteriores, que no lo vamos a ver de una manera detallada porque ya lo han visto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos lo que son los agujeros sacros anteriores, por donde emergen los nervios sacros anteriores, ¿sí? La parte posterior, todas estas, las distintas apófisis soldadas en la línea media constituyen lo que es la cresta sacra media, tenemos la cresta sacra intermedia y la lateral, ¿verdad? ¿Sí? Y podemos describir como importante para describir la pelvis, la cara o la carilla lateral, ¿no? La carilla lateral que va a presentar una aurícula que se articula justamente con la porción del ilíaco, ¿ya? Entonces, esto es tal vez por su importancia en esta descripción. Y el coxis, ¿sí? El coxis sabemos cómo va a estar constituido igual, primitivamente por los huesos de 3 o 5 huesos coxígenos. Se articulan y van a constituir lo que es el coxis. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres estructuras óseas que van a formar la pelvis. ¿Ya? El ilíaco, los huesos ilíacos, quiero decir, el sacro y el coxis. ¿Cuáles son las articulaciones que vamos a encontrar acá? La articulación sacro-ilíaca. Este tipo de articulación, ¿qué tipo de articulación será? Tenemos, obviamente, hacemos de paso tres tipos de articulaciones, ¿verdad? Las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales, ¿no? Entonces, esta generalmente permite una articulación del tipo cartilaginosa, vale decir, un movimiento limitado, ¿no? Sobre todo, vamos a hacer un poco más énfasis en esta charla referente a la pelvis materna, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tiene una importancia clínica en lo que es la concepción, la formación del nuevo ser, ¿verdad? Pues por eso es importante, por ejemplo, esta articulación. ¿Qué movimientos va a permitir esta articulación? Un movimiento de mutación y contramutación. Simplemente un desplazamiento anterior de lo que es la parte del sacro y conmutación. Eso permite ampliar un poco más, digamos, los diámetros en el momento del trabajo de parto y el parto en sí. ¿De acuerdo? Luego tenemos la articulación de la sínfisis del pubis. De la misma manera, en la mujer tiene importancia clínica debido a que durante el trabajo de parto, esta también es una articulación del tipo cartilaginoso, ¿verdad? Sí, se encuentra aquí un menisco que obviamente por la acción de las hormonas durante el trabajo del parto se relaja y permite una apertura, ¿sí? Hasta inclusive de 0.5 centímetros, en otros inclusive hasta 1 centímetro, ¿ya? Elongándose de esta manera los ligamentos y permitir el ampliar un poco más lo que es para la salida del bebé. ¿Sí? Y obviamente la articulación del sacro con el coxis, ¿no? Entonces, esas son las articulaciones que se van a presentar en esta regla. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden los tipos de articulaciones que va a presentar. ¿Sí? Bien, lo que les decía,
La línea innominada, ustedes pueden ver la línea innominada que sigue el trayecto de lo que son los alerones del sacro, la línea innominada por la mesilopectinia hasta la simple pubis. Fíjense, delimitan lo que es el estrecho superior. ¿Sí? Todo esto corresponde al estrecho superior y delimita o lo divide en dos partes. Lo que está por encima de esto corresponde a una pelvis mayor o falsa, llamada también así, y lo que tenemos por debajo de esta línea, de toda esta línea mencionada, la pelvis menor o verdadera. ¿Sí? Desde otra vista podemos ver acá, ¿no? La pelvis mayor y la pelvis menor o verdadera. Y acá podemos obviamente ver lo que es el perine, que está en relación justamente con lo que el tapiz del suelo pélvico. ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor, ¿sí? Entonces la pelvis menor es la que cumple esa función, sobre todo durante el trabajo de parto. En la pelvis mayor o falsa, simplemente se va a apoyar el bebé durante ya, cuando ya se puede iniciar un trabajo de parto, ¿no? Entonces, pero la verdadera o la menor es la que realmente cumple esta función. ¿Ya? Ya, la siguiente, por favor. Bien, algo importante que hay que considerar, ya hemos visto entonces cómo está delimitado, ¿no? Cuáles son los límites de la pelvis, el estrecho superior y todo eso, ¿no? Pero nuevamente acá, por ejemplo, vemos los tipos de pelvis que hay, ¿sí? Obviamente tenemos una pelvis androide, que generalmente se caracteriza en los varones, ¿sí? Luego la pelvis ginecoide en las mujeres, ¿no? Obviamente por su importancia clínica en las mujeres, esta debe ser una pelvis adecuada para tener un parto sin complicaciones, ¿sí? Pero las mujeres también presentan este tipo de pelvis, una pelvis androide con estas características, una platipeloide, platipeloide, como pueden ver, como un plato justamente que predomina más el diámetro transversal, y un antropoide en el cual el que predomina es el diámetro antero-posterior. ¿Sí? Entonces, estos son los cuatro tipos de pelvis que vamos a encontrar. Obviamente, si hablamos por su importancia clínica, quien va a tener un mejor trabajo de parto, pues obviamente va a ser la pelvis ginecoide, ¿no? Como pueden ver, las características de una manera, viendo lo que es el estrecho superior, medio, inferior, tiene casi una forma circular, ¿no? Entonces esto permite mejor. Mientras que el del varón, ¿no? Tiene una forma de un corazón más o menos, ¿no? Las espinas ciáticas pues acortan lo que es el canal del parto. De la misma manera, ¿no? La platipeloide hay una disminución en lo que es el diámetro antero-posterior, y el antropoide que tiene una disminución de lo que es el diámetro transversal. Entonces, estos no permiten, obviamente, un trabajo de parto adecuado. Entonces, estas generalmente pueden terminar en una cesárea, ¿no? De la misma manera acá, vean las características entre estas dos que vamos a hacer una comparación, porque son las más frecuentes en el varón y en la mujer. Vean aquí la circunferencia que se forma a nivel de lo que es el estrecho superior, tiene casi una forma redondeada, circular, mientras que en el varón es una forma de corazón acortada, sobre todo en lo que son los extremos de este estrecho. ¿Sí? El arco del pubis en el varón tiene un poco disminuido este ángulo, ¿sí? Generalmente que son menor de los 90 grados, y acá inclusive se ve menos 60, no más o menos que ese grado. Y en la mujer que puede ser mayor a 90, 135 grados inclusive, que permite una mayor apertura de lo que es el ángulo subpubiano, ¿ya? Mientras que el varón está disminuido.
Mientras que luego el otro parámetro que tenemos que considerar es la concavidad del sacro. En la concavidad del sacro en la mujer es un poco más amplia y es retraída posteriormente, ¿no? Permite un mejor campo a nivel de la pelvis, mientras que en el varón está localizado más anteriormente. Entonces, obviamente, son las características que hacen que una mujer no pueda tener una buena labor de parto si es que tiene este tipo de pelvis o estas aún, ¿no? Que tienen inclusive un peor pronóstico durante una labor de parto, ¿ya? La siguiente, por favor. Bien, obviamente ustedes esto lo van a llevar con mayor detalle cuando estén en un curso superior de ginecología y todo, ¿no? Pero deben conocer los distintos diámetros que debemos identificar en la pelvis, ¿ya? Vamos a mencionar solamente algunos que por la introducción de la anatomía lo vamos a ver. Tenemos entonces diámetros, en la pelvis tenemos tres estrechos, un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. Cada uno de estos tiene distintos diámetros, ¿sí? Con sus dimensiones que vamos a mencionarlos. Estos tienen que tener por lo menos esas dimensiones que son consideradas mínimas para tener un trabajo de parto adecuado. En el estrecho superior, ya hemos dicho cuáles son los límites, alerones del sacro, línea nominada, pétala del pubis, hasta la sínfisis del pubis. Todo esto es el estrecho superior. Tenemos entonces triángulos anteroposteriores, ¿sí? Anteroposteriores que son en número de 3. El promonto suprapúbico, el promonto retropúbico y el promonto subpúbico. Esos son los tres anteroposteriores. ¿Cuáles tienen que ser las dimensiones? El promonto suprapúbico tiene 11 centímetros, ¿sí? Va de la sínfisis del pubis al promontorio, 11 centímetros. Luego tenemos el promonto retropúbico de esta región por detrás del pubis, que mide 10.5 centímetros. Y el promonto subpúbico, entre las de otra diapositiva, que mide 12 centímetros. Pues tengo que conocer estos parámetros de medicina, ¿ya? Luego tenemos los diámetros transversos, ¿sí? Este es el diámetro transverso, que son dos, ¿no? Uno que se mide equidistante entre los dos, lo que es la sínfisis y el promontorio, que es el útil, que tiene una medida de 13 centímetros. Y el anatómico, que es el más, podemos decir, el estrecho más amplio, que mide 13.5 centímetros. ¿De acuerdo? Y tenemos los oblicuos, un oblicuo izquierdo y un oblicuo derecho. El que va a dar el nombre del oblicuo es la eminencia iliopectínea donde termina. Entonces, este es el oblicuo izquierdo y este es el oblicuo derecho. ¿Ya? Generalmente el izquierdo es el que mide 12.5 y el derecho 12. Por eso es cuando vean, nuevamente les digo, en la parte de obstetricia, cuando está en el curso superior, por eso la variedad de posición que adopta el bebé es en este diámetro. Puede adoptar cualquiera, pero por el mayor porcentaje, pues va a adoptar este, ¿ya? Entonces, estos son los diámetros del estrecho superior. La siguiente, por favor. Acá podemos ver esos diámetros que les he dicho de la región diámetros anteroposteriores, ¿no? El suprapúbico, retropúbico y el subpúbico, ¿sí? Luego tenemos las del estrecho medio, ¿sí? Cuando vemos las del estrecho medio, generalmente tenemos que ver aquella que parte de lo que es de la parte media del segundo sacro a la parte posterior o hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, que generalmente tiene una dimensión de 10.5 a 11 centímetros. ¿Ya? Y el otro, al estrecho medio que vamos a medir, son el ángulo biisquiático. Biisquiático de una espina ciática a la otra, que mide 11 centímetros. ¿De acuerdo? Y las del estrecho inferior tenemos que medir de una tuberculidad isquiática a la otra, que también tiene una dimensión de 11 centímetros. Estos son tal vez algunos de los diámetros que se consideran en la parte obstétrica como algo importante de valorar antes del inicio de un trabajo de parto.
por las características ya mencionadas que tiene la pelvis, ¿no? Androide, ginecoide, todo eso, ¿ya? Para poder valorar una pelvis, digamos, ¿para qué nos sirve tanto estos diámetros? Seguro, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿qué es lo que van a hacer ustedes más adelante? Hay dos tipos de pelvimetría, se llama, medir la pelvis, ¿no? Una pelvimetría externa y una pelvimetría interna. Para ver la pelvimetría externa, utilizamos las distintas medidas. Medir desde una tubería isquiática a otra tubería isquiática, utilizando obviamente una cinta métrica, medir cuánto es un diámetro bicrestal. Como les digo, van a repasar con calma más adelante, ¿no? Tal vez lo que hay que considerar acá, y también va a estar dentro de su práctica, lo que es la pelvimetría interna. ¿Cómo lo vamos a realizar una pelvimetría interna? Mediante el tacto vaginal que vamos a realizar cuando su paciente venga con ustedes. Les he mencionado que acá tenemos tres diámetros bien importantes. El que tiene que ser valorado, ¿sí? El diámetro que tiene que ser valorado es el diámetro obstétrico o retropromonto retropúbico, ¿sí? Que tiene 10.5. ¿Cómo yo voy a hacer esta valoración? Tengo que hacer, utilizando mis dedos, un tacto genital. Hago un tacto genital, introduzco los dos dedos. En lo posible, lo que tiene que suceder es no tocar el promontorio, no tiene que haber un espacio libre. Si llego a tocar el promontorio con un poco de dificultad, obviamente yo voy a medir este diámetro, ¿verdad? El promonto subpubiano. ¿Cuánto tenía el promonto subpubiano? 12, muy bien. Entonces, si yo voy a valorar este diámetro, que son 12 centímetros, le voy a restar 1.5 como una constante. Entonces, ¿cuánto voy a tener? 10.5. Entonces, si le resto 10.5, este diámetro obstétrico o este conjugado es el adecuado para tener trabajo. ¿Sí? Entonces, en la práctica tal vez es uno de los elementos que utilizamos para evaluar de una manera adecuada. ¿Ya? Nuevamente, son muchos diámetros, pasan obviamente, pero que lo van a ir viendo más adelante. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ya viendo entonces un poco en la parte clínica ya del canal del parto óseo, porque tenemos un canal de parto óseo y blando. ¿Qué utilidad tiene sobre todo el valor en la pelvis para que suceda esto, verdad? Una labor de parto adecuada y no tengamos complicaciones durante un trabajo de parto donde el bebé puede quedarse enclavado o hacer una cesárea de urgencia o que tome una posición anómala y que pues obviamente no dé un curso adecuado para que se produzca un parto. ¿Sí? Entonces, si ustedes valoran adecuadamente, conocen las dimensiones, van a poder detectar, sin ser inclusive obstetras, ya como médicos generales, van a poder valorar adecuadamente, ¿no? Pero siempre y cuando conozcamos las dimensiones. Y van a ver ustedes, para un tacto genital, van a ver una estructura de la pelvis, que es fácil darse cuenta si tienen práctica y haciendo los tactos correspondientes. ¿Ya? Entonces, básicamente esto en cuanto a la pelvis. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Sí, como les decía, entonces la parte de la descriptiva ya lo han visto ustedes, ¿no? No vamos a entrar en detalle. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora lo que es el referente al periné. ¿Sí? ¿Qué es el periné? Tenemos que preguntarnos antes. ¿Sí? El periné simplemente es el conjunto de partes blandas que tapizan inferiormente la cavidad pélvica. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de partes blandas, estamos refiriendo a lo que son los músculos, las aponeurosis, las fases que se van a encontrar en esta región. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos para poder identificar mediante la anatomía superficial, esta pues obviamente va a estar localizado entre los pliegues del glúteo hacia adelante, perdón, hacia adelante entre los pliegues de los muslos y hacia atrás entre los pliegues de los muslos, ¿no? Toda esa porción, esa parte corresponde a lo que es el périneo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son sus límites? Podemos ver acá que tiene una forma romboidea, ¿sí? Una forma romboidea o dos triángulos, un triángulo anterior y uno posterior.
¿Cómo va a estar delimitado? Anteriormente, por lo que es el borde inferior de la sínfisis del pubis, ¿sí? Las ramas isquiopubianas que van a formar la parte anterior, ¿no? En la parte posterior. ¿De acuerdo? Vean acá, entonces, de esta manera va a estar delimitado y en el ángulo, en la parte posterior, por lo que es el vértice del coxis y los ligamentos sacrotuberosos. Pues de esta manera tenemos los dos triángulos o el rombo que se forma en la región del perineo. ¿Ya? Entonces esa región corresponde a la parte blanda del perineo. La siguiente, por favor. Nuevamente vamos a poder identificar en esta parte dos triángulos, ¿no? Un triángulo posterior que es anal y un triángulo anterior urogenital. Urogenital, obviamente, porque va a estar acá lo que de la mujer corresponde a lo que es la uretra y la vagina, ¿no? Que corresponde al tracto femenino. En el varón, de la misma manera, tenemos acá entonces una porción posterior anal y una región anterior urogenital, ¿no? La uretra y lo que son los genitales masculinos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, el perineo entonces va a estar dividido en tres planos musculares importantes. ¿De acuerdo? Tenemos un plano profundo que va a estar constituido por el elevador del ano, el músculo isquio, coxigio o coxigio, ¿sí? Entonces estos son los dos músculos del plano profundo. Luego tenemos los músculos del plano medio, que es el transverso profundo del perineo y el músculo esfínter externo de la uretra. ¿Ya? El plano superficial está constituido por el transverso superficial del perineo, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, el esfínter externo del ano y el constrictor de la vulva en la mujer. Pues todos estos músculos están presentes en ambos, ¿no? Con algunas variantes que lo vamos a ver. Entonces son 8 músculos que están en el varón y 9 en la mujer, ¿no? Que tenemos que identificarlos en cuanto a la descripción. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer énfasis en algunas de las características de estos músculos. Vamos a escribir primero los del perineo masculino, ¿sí? El músculo elevador del ano, ¿sí? Va junto a lo que es el isquio coxígeo, forma lo que es el diafragma pélvico, ¿no? Van a presentar un orificio en la región media desde el pubis transrecto, ¿no? Como se ha dicho, en esta parte se va a encontrar lo que es a la porción urogenital que corresponde, ¿verdad? Este músculo elevador del ano va a tener dos porciones, ¿de acuerdo? Una porción lateral, o esta porción lateral, o esfinteriana, ¿sí? Y una porción medial o elevadora. Como ustedes pueden ver, ambos se unen en la línea media y van a circunscribir un hiato, que es el hiato urogenital, ¿de acuerdo? Obviamente las inserciones, como pueden ver acá, en la parte lateral, parte de lo que son las ramas isquiopubianas, juntamente se adosa lo que es la membrana obturatriz, ¿sí? Entonces, esta entonces corresponde a la, nuevamente repetimos, a la porción lateral o esfinteriana y la porción media o elevadora, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la acción de este músculo? Como tiene dos porciones, la porción esfinteriana va a comprimir el recto de lateral a medial, ya más o menos en esta posición, ¿sí? Mientras que la porción elevadora desplaza el conducto anal superior y anteriormente, ¿no? Entonces, esta es la acción importante que tapiza la cara profunda del perineo en cuanto al músculo se refiere. La siguiente. El siguiente músculo, el coxigio o el isquiocoxigio, con la misma funcionalidad, ¿no? Que va a formar parte del diafragma pélvico. ¿Qué es el diafragma pélvico? Simplemente el entrecruzamiento de las fibras musculares, tendinosas, aponeuróticas a nivel del centro del perineo, justamente está constituido por este entrecruzamiento. ¿Ya? ¿Dónde va a originarse? Van a ser de la cara medial de la espina ciática y a este nivel, ¿sí? Y va a terminar en lo que es en el borde lateral y la cara anterior de los huesos sacros, en las dos últimas, y en las dos primeras o tres primeras vértebras coxígeas. ¿De acuerdo? La acción coadyuva a la función que tenía el músculo elevador del ano. Además, va a permitir el sostén justamente de lo que es el piso pélvico, ¿no? Justamente con el elevador del ano para contener todo lo que son
las vísceras de la cavidad pélvica. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, ya estamos en el plano medio. Tenemos dos músculos, el transverso profundo del perineo, ¿sí? Que corresponde a esta porción, ¿sí? Que se inserta en el isquion y la rama isquiopubiana, ¿no? Estamos por acá, la comparación. Y termina posterior a la uretra en el centro del perineo. Hasta la uretra termina entonces constituyendo lo que es el centro del perineo. El centro tendinoso del perineo nuevamente está constituido por la unión o el cruzamiento de las fibras tanto musculares como aponeurológicas, ¿de acuerdo? Y toda esta porción obviamente corresponde a lo que es el centro del perineo, el cuerpo perineo. ¿Cuál es la acción de este músculo? Forma el plano urogenital que sostiene la vejiga y la próstata, obviamente, del varón, ¿no? Aparte que comprime los cuerpos eréctiles, ¿no? Por lo tanto, este músculo es considerado el principal agente de la erección, ¿ya? Entonces, no se olviden de aquello, ¿no? Por la compresión inclusive que hace o que realiza a nivel de los vasos sanguíneos de esta vejiga. Siguiente, por favor. Luego tenemos el músculo esfínter externo de la uretra. Obviamente estas fibras se localizan alrededor justamente de la uretra a nivel de lo que es la porción membranosa, ¿no? Entonces las fibras profundas están de forma circular alrededor de la uretra, mientras que las periféricas se pueden unir al diafragma pélvico y lo que es el plexo venoso prostático que justamente va a comprimir de la misma manera, ¿no? Y van a terminar en la fascia prostática, ¿ya? ¿Cuál es la acción de este músculo? Como está alrededor de la porción membranosa, pues va a cesar, cierra o contrae lo que es la porción membranosa del uretra. ¿Listo? Siguiente, por favor. Músculos del plano superficial, que son el número de 4. Empezamos por describir el transverso. Entonces tenemos dos transversos, ¿verdad? Un transverso superficial y un transverso profundo, ¿no? Este nace de la cara medial, acá más o menos, del isquion y la rama isquiopubiana, ¿sí? Se dirige medialmente para terminar en el centro tendinoso del perineo. Se confunde obviamente con una de las fibras que vienen del elevador del ano y del esfínter externo del ano. Obviamente, la acción que va a tener esta es, va a participar en el proceso de la defecación porque va a comprimir la parte anterior del conducto anal. Vean acá, aquí está el ano, por su disposición que tiene, pues obviamente se contrae y comprime la parte anterior, ¿no? También van a inmovilizar la inserción posterior del bulbo esponjoso. Entonces, este bulbo esponjoso pues tiene una disposición de reposo cuando se contrae este músculo. La siguiente, por favor. Bien, luego tenemos el isquio cavernoso. Vean, acá está el isquion, aquí los cuerpos cavernosos. Por eso tiene ese denominativo, este músculo. Entonces, se va a insertar superior e inferiormente a la raíz del cuerpo cavernoso, ¿no? Entonces, esta es la región más o menos donde se va a insertar y en la cara medial del isquio. Y van a terminar en la túnica albuquínea de los cuerpos cavernosos, ¿no? Otras también van a proceder de lo que son las fibras del elevador del ano y el isquio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la acción? Comprime los órganos eréctiles. De la misma manera, este músculo va a comprimir sobre todo, evitando, digamos, el retorno venoso de la sangre, ¿no? Entonces va a coadyuvar en la erección del pene. ¿Ya la siguiente? Bien, luego tenemos el bulbo esponjoso, ¿verdad? El bulbo esponjoso que está acá se origina a nivel del centro del perineo y va a terminar en dos planos, ¿sí? En un plano superficial, la túnica albuquínea del cuerpo esponjoso, ¿ya? La parte anterior, ¿ya? Se denomina también músculo de Houston, ¿sí? Mientras el denominado músculo compresor de la vulva del pene corresponde al plano profundo. Ambos obviamente van a terminar en la túnica albuquínea del cuerpo cavernoso. Es otro músculo que forma parte de lo que son
de los músculos eréctiles, por lo tanto va a comprimir lo que es el cuerpo eréctil, ¿no? Aquí vale decir los cuerpos cavernosos, ¿no? ¿De acuerdo? Igual van a expulsar todo lo que es la sangre, miren la acción importante de este músculo. Al contraerse van a expulsar toda la sangre que está en esta región a la parte anterior del pene. Por lo tanto, va a aumentar su rigidez, ¿no? Entonces, además que van a comprimir el vaso de los músculos, de la vena dorsal profunda del pene. De esta manera, pues, contribuir igual a ser un músculo que comprime los órganos eréctiles. ¿Ya? Siguiente, por favor. Luego tenemos el esfínter externo del ano. ¿Sí? Como su nombre dice, el esfínter externo. El ano tiene dos tipos de esfínter, un esfínter interno y un esfínter externo. ¿Sí? Se localiza alrededor de lo que es el conducto anal, ¿sí? Y termina a nivel de lo que es a nivel del vértice del coxis. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, obviamente sus fibras se van a confundir con los fascículos del esfínter interno. ¿Cuál es la acción de este músculo? Cierra el conducto anal. ¿Sí? Entonces vamos a poderlo identificar en esa diapositiva de esa manera. ¿Ya? Entonces esos son todos los músculos que corresponden al plano superficial. La siguiente. Bien, vamos a hacer solamente mención a las fascias que se encuentran en el perineo. Hemos dicho entonces el perineo está constituido tanto por músculos, por las fascias, los tendones de los músculos obviamente, ¿no? O la porción tendinosa. El perineo va a estar constituido por tres fascias y es fácil tal vez de poderlos identificar cuando se haga una disección. La fascia de recubrimiento superficial del perineo o fascia del perineo, ese es el más superficial, ¿sí? La que se va a encontrar localizado por debajo de lo que es el tejido celular subcutáneo del perineo y se va a tapizar la cara inferior o superficial de estos músculos superficiales. ¿De acuerdo? Su predominio obviamente es en la región anterior, ¿no? Pueden ver toda esa parte en la cara más o menos, que corresponde sobre todo en la parte anterior. ¿Ya? Entonces, esto corresponde a la fase de recubrimiento superficial. Luego tenemos la fascia del diafragma pélvico. Esta fascia va a recubrir lo que son los músculos del plano medio. Va a dividirse en dos hojas, una hoja superficial o inferior y una hoja superior o profunda, que tapizan, entonces, como les digo, o envuelven lo que son los músculos del plano medio. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a la fase del diafragma pélvico. De la misma manera, su predominio es sobre todo en la parte anterior, ¿sí? Insertándose lo que es en la cara posterior del pubis, en las ramas isquiopubianas y confundiéndose, obviamente, en la parte medial con los órganos del hiato urogenital y parte de lo que es la parte de la región anal. ¿De acuerdo? Y la fascia pélvica o fascia de la pelvis es la que tapiza la cara profunda de los músculos del plano profundo, vale decir, el elevador del ano y el coxígeno, ¿no? Entonces son los tres fascias que vamos a encontrar en esta región, que son importantes obviamente por la delimitación que hacen a los distintos músculos de esta región. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver algunas diferencias en relación al perineo femenino, ¿de acuerdo? En la mayoría de las inserciones o descripciones son similares, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el plano profundo, hemos dicho que van a formar parte del diafragma pélvico, presentan un orificio en la línea media, desde el pubis al recto, que corresponde al hiato urogenital. El elevador del ano, sobre todo, va a diferir en sus relaciones, porque más va a estar en relación con lo que es el vestíbulo de la vagina, ¿ya? En la parte anterior. Esa es la única diferencia que tiene en relación al del varón. Mientras que el isquio-coxígeo es similar, ¿no? Que se inserta entonces lo que es la cara profunda del isquio hasta terminar en la cara anterior de las dos últimas vértebras sacras y las tres primeras vértebras, ¿no? Entonces, la disposición es similar, ¿ya? La siguiente. Luego tenemos el músculo transverso profundo del perineo,
¿sí? El transverso profundo del periné en relación al del varón es más ancho, ¿no? Más ancho que el varón, ¿no? El esfínter externo de la uretra termina lateralmente al tabique uretrovaginal, ¿no? Aquí, ya termina este nivel del tabique uretrovaginal. Son las únicas diferencias, la excepción sigue siendo a nivel de lo que las ramas esclerotianas y la que hemos mencionado, ¿ya? Siguiente, por favor. Esos tres músculos, para que veamos, el transverso superficial del periné, el isquio cavernoso y el esfínter externo del ano, tienen la misma disposición, tanto en el varón como en las inserciones siguen siendo las mismas. Entonces no tienen diferencia. Sí tienen alguna diferencia los otros músculos que vamos a mencionar. Siguiente. Bien, entonces este es el músculo, el bulbo esponjoso, ¿no? Este que va a cubrir todo lo que es la cara lateral del bulbo del vestíbulo, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera va a tener su origen a nivel de lo que es el centro del peine y termina en la cara profunda del bulbo del vestíbulo. ¿Qué es el bulbo del vestíbulo? Toda esta región que se encuentra en la parte anterior, ¿sí? Lateralmente a lo que es la vagina y el orificio externo del uretro. Entonces, vean ustedes, va a ser recubierto por toda lo que es la cara profunda de esto, ¿ya? Y obviamente sus fibras también van a terminar en la cara, en lo que son los cuerpos cavernosos del clítoris. Entonces, hacemos una revisión, obviamente es el clítoris tiene una función homóloga al del pene y del varón, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esa disposición de la misma manera ante lo que nosotros. Acción de este músculo comprime de la misma manera lo que son los órganos eréctiles. ¿Ya? Siguiente. Entonces, todos, obviamente, la diferencia entre el varón y la mujer va a ser este músculo, ¿no? Que es el constrictor de la vulva, ¿sí? Que está localizado igual medialmente a lo que es el bulbo del vestíbulo y la glándula vestibular mayor, que se encuentra a este nivel, ¿no? O sea, está en estrecha relación al músculo bulbo esponjoso. De la misma manera, tiene su origen en el centro tendinoso del periné y va a terminar en lo que es la pared anterior de la vagina y el tabique uretrovaginal. ¿Sí? Este es el músculo entonces está en esta región. ¿Ya? ¿Cuál es la acción de este músculo? Estrecha el orificio vaginal, ¿sí? Durante el coito, ¿ya? Y también puede producir un vaginismo inferior. ¿Qué es el vaginismo inferior? Puede producir una contracción involuntaria del músculo y obviamente produce el estrechamiento de lo que es la vagina, ¿no? De los diámetros de la vagina. Y bueno, una de estas puede ser por protección misma para que no ingresen los gérmenes a esa región y producir las infecciones del tracto genital femenino. Siguiente, por favor. Bien, podemos ver en esta diapositiva algunas de las diferencias. Fíjense, casi similares obviamente, con algunas diferencias en la disposición de las fibras musculares, ¿no? Las que hemos mencionado. Por ejemplo, acá el constrictor de la vulva, el bulbo esponjoso, y de acá el bulbo esponjoso del varón muy distinto en su disposición. Pero los demás casi tienen la misma disposición, ¿ya? Entonces, es una diferencia que podemos ver algunos de los músculos del periné, entre el varón y el varón. Siguiente. Acá otro de los músculos que tapiza el suelo pélvico, ¿sí? En la parte posterior, que corresponden a los coccygios, el elevador del ano, los transversos, que obviamente tienen una funcionalidad importante que hemos mencionado, ¿no? Acá podemos ver todo lo que es el periné. Vean ustedes la disposición de las fibras, el centro tendinoso, que son fibras musculares y nerviosas que obviamente van a sostener todos los músculos del cuerpo pélvico, ¿no? Estamos hablando de vejiga, útero, la vagina de la mujer, ¿sí? Y todo lo que es el intestino, ¿no? El pecho sobre todo, ¿sí? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en las personas mayores. Voy a hablar obviamente de las mujeres porque es una patología muy frecuente. Cuando tiene una alteración del piso pélvico, ¿sí? Hay una alteración del piso pélvico, pues lamentablemente se limitan todas las paredes, tanto del músculo, de las aponeurosis y los órganos,
los órganos pues tienen esa tendencia de querer obstruir por la vagina, ¿no? Por tenemos lo que son colapso genital, prolapso del tracto digestivo, de la vía urinaria, ¿no? El descenso de vejiga que se menciona, el descenso del recto que se lo puede valorar obviamente en el paciente. Eso por el debilitamiento que se produce ya por la edad misma de la paciente. Cuando una mujer llega a la edad de la menopausia, obviamente hay disminución de los estrógenos sobre todo, y pues obviamente contribuyen a que pueda pues, presentarse las distopías o las alteraciones en la función del útero y los órganos relacionados. ¿Ya? Bien, la siguiente, por favor. De la misma manera, podemos ver acá los planos relacionados en dos vistas, ¿no? Una vista inferior donde podemos ver los músculos, plano superficial, y en esta otra podemos ver del plano profundo, el elevador del ano, con su elevador arteriana, el coxígeno, ¿no? Por su cara superior y por su cara inferior, viendo de la misma manera los más besos, esta parte que no puede todavía duro esponjoso, el músculo cavernoso, que se lo visualiza por su cara inferior. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, entonces esta es la irrigación que va a presentar el perine. El perine va a estar, como sabemos, cómo va a constituir una irrigación por la vascularización ya sea arterial, venosa y linfática, ¿verdad? Cuando hablamos de las arterias, estamos haciendo referencia a la arteria ilíaca interna, ¿sí? Que está encargada de suministrar, obviamente, la sangre oxigenada y nutrientes a los músculos, sobre todo al elevador del ano. Dentro de este grupo de arterias o ramas de la ilíaca interna están las arterias pudenda, la pudenda interna y la glútea inferior y la vesical inferior, ¿no? Son las encargadas justamente de permitir la vascularización a todos los músculos que hemos mencionado, ¿ya? Y la sangre venosa va a retornarse teniendo su origen a nivel de los plexos venosos de Santorini para terminar en la vena pudenda interna, y estas obviamente van a terminar en la ilíaca interna y en el sistema de la cava inferior, ¿sí? La vascularización linfática va a estar proporcionada sobre todo por los troncos linfáticos profundos del perineo anterior, ¿ya? Esta es igual que van a seguir el trayecto de los ilíacos y bueno, continúa su sistema colector para terminar el trayecto superior. Siguiente, por favor. La inervación es muy importante, sobre todo es, en cuanto a clínica, cuando vayan a valorar a un paciente, pues la región del perine es una región muy dolorosa porque es inervada por varias fibras nerviosas, ¿no? Pero el principal nervio que se encarga de su inervación es el plexo pudendo. Pues cuando hablamos del plexo pudendo, estamos refiriéndonos algunas de sus ramas colaterales de este plexo, el nervio elevador del ano, el nervio del músculo coxígeno, el nervio rectal inferior, ¿no? El accesorio de Moenstein, que inerva el músculo externo del ano, que son ramas colaterales que están destinadas justamente a estos círculos que forman parte del perineo, ¿no? Y también sus ramas terminales, pues del nervio pudendo, pues constituyen lo que es el nervio dorsal del clítoris y el nervio perineal, ¿no? Que van a inervar toda esta región. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no olviden que el plexo pudendo se encarga de la inervación correspondiente. ¿Ya? La siguiente. Bien. Vamos a ver un poco de la clínica, entonces, en cuanto a la parte del periodo. Obviamente hay muchos, pueden formar abscesos, infecciones a nivel de lo que es en la región perineal, ¿no? Nuevamente voy a hacer mención por su utilidad clínica, sobre todo, pienso yo, en la mujer durante el trabajo de parto, ¿sí? Cuando se hace o se practica, que hoy está contraindicado, pero cuando se practica un corte en la mujer para el momento del nacimiento, en el periodo expulsivo, podemos hacer un corte en esta dirección, que es una mediana lateral o una vertical para ampliar el canal del parto en el momento del periodo expulsivo, ¿sí? Eso se llama episiotomía, ¿de acuerdo? Hacemos la sección correspondiente
Vamos a ampliar entonces un poco el canal. ¿Qué músculos vamos a seccionar en esta incisión que vamos a realizar o en este corte que vamos a realizar? Vamos a seccionar sobre todo 3 músculos, o 4, perdón. Constrictor de la vulva, tenemos acá el bulbo esponjoso y el transverso profundo del perineo. Esos 3, mencionaba el 4 porque también se encuentra superficial, pero el superficial puede ser inconstante, ¿no? Entonces, los 3 músculos que se van a seccionar en la episiotomía son el constrictor de la vulva, el bulbo esponjoso y el transverso profundo del perineo. ¿Ya? Bien, entonces con esto obviamente ampliamos para que se pueda producir un parto sin complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Otra alteración que se puede, si no hacemos esa episiotomía que hemos mencionado, muchas veces puede presentarse los desgarros a este nivel, ¿sí? Y es así que se tiene los distintos grados de desgarro. Un primer grado que solamente va a lesionar la piel de la región perineal. Un segundo grado compromete los músculos del perineo sin afectar el esfínter externo. El esfínter externo del ano es bien importante, ¿no? Proteger durante un trabajo de parto, porque si no, ahí cuando se presentan lo que son las incontinencias, o las complicaciones posteriores que pueden tener. Entonces, en un segundo grado llega hasta este nivel. El tercer grado ya compromete el esfínter externo. Como pueden ver acá, hay de 3 grados, A, B y C. El compromiso menor del 50% del esfínter corresponde a un 3A, mayor al 50% corresponde a un grado B, 3B, y cuando lesiona el esfínter interno, compromete a un 3C. Y el cuarto grado, hay una lesión del esfínter anal y la mucosa rectal, cuando hay una conexión total entre la vagina y el recto, ¿no? Entonces, puede pasar esto, si no se protege adecuadamente durante un trabajo de parto, puede suceder. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a ver entonces algunos de los mencionados. Este es el primer grado, ¿no? Una lesión, digamos, menor, donde se separa solamente en un plano. Luego ya tenemos acá los de desgarro de segundo grado. Ya está comprometido aquí el transverso superficial, profundo, desde el bulbo esponjoso, que tenemos que separarlos igual por plano. Vean acá, está el esfínter externo del ano, ya comprometido el desgarro todo esto, ¿no? Mucosa, músculo y el esfínter externo, ¿ya? Y el de cuarto grado, que compromete todo esta parte, ¿no? Inclusive la mucosa rectal. De esta manera, obviamente esta paciente tendrá dificultades posterior al parto, ¿no? Inclusive incontinencia, ¿ya? Bien, la siguiente, por favor. Bueno, veamos entonces cómo se separa más o menos una lesión o un desgarro perineal, ¿no? Que igual lo van a ver ustedes en la parte práctica más adelante, en el curso superior. Identificamos obviamente todas las estructuras que están en la región del. Una maniobra bien importante para, antes de separar si el compromiso es mayor, hay que hacer un tacto rectal. Un tacto rectal para identificar que no existe el compromiso entre la vagina y el recto. Y una vez identificado, obviamente se hace la separación por planos. Primero el plano mucoso, ¿sí? Y luego empezamos a separar el plano muscular, ¿no? Tiene que realizarse por planos para evitar cualquier cuadro de incontinencia. ¿Ya? Entonces, obviamente, para evitar todo esto, como les decía, hay que muchas veces nomás realizar una episiotomía. Seccionamos, vean ustedes, se amplía lo que es el canal del parto y de esta manera vamos a evitar que se produzcan lo que son los desgarros perineales a nivel superior, lateral o posterior. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tiene alguna pregunta, por favor. Bien, le damos un repaso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los músculos con duras contactos?
¿Cuáles eran los músculos? No nos olvidemos que el principal músculo erector, ¿cuál es? El transverso profundo del pecho. ¿Ya? El bulbo esponjoso, liso y cavernoso también contribuyen, ¿no? Pero el principal va a ser el transverso profundo del períneo. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa importante que hemos visto, ¿cuál era? A ver, te paso, ¿cuál es el diámetro? El diámetro del estrecho superior que vamos a valorar por la perimetría interna y que es importante en la parte de un trabajo de pala. ¿Cuál era el diámetro? De 10.5, ¿no? 10.5, que es el diámetro promonto retropúbico, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a valorar esto? Mediante un tacto genital, ¿ya? Es lo que vamos a hacer siempre para poder valorar. ¿Cuál era el diámetro del estrecho superior que por el mayor porcentaje de frecuencia se va a presentar el bebé? Una presentación de vértice, pero el bebé adopta o elige con mayor frecuencia es el oblicuo izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía 12.5, mientras que el derecho tiene 2, ¿verdad? ¿Cuál es el principal nervio que se encarga de la inervación del perineo? Extenso pudendo, muy bien. Extenso pudendo va a dar sus ramas a los músculos de la región perineal, ¿no? De las arterias, ¿cuál vascularizaba? Las ramas importantes de la ilíaca interna, ¿cuáles serán? Ilíaca interna, muy bien. Interior y vesical inferior, ¿no? Esas son las importantes, ¿de acuerdo? Pues vayan a hacer un repaso de esa manera. Y bueno, no hay más preguntas, ¿no? No hay preguntas.